Las campanas de mi pueblo. Al igual que la matraca, las campanas son otro instrumento de percusión idiófono. Su forma es de copa invertida y ahuecada que resuena acústicamente y vibra al ser golpeada por el badajo o úvula, vara llamada caña que termina en una bola que sirve para golpear el instrumento. Las campanas tienen su origen en los pueblos egipcios y asiáticos desde el siglo XII a.C., pero la Iglesia Católica las adoptó como símbolo litúrgico desde el siglo V después de Cristo, para convocar a sus fieles a los eventos religiosos y seculares. San Paulino de Nola fue el primero que las utilizó para los oficios litúrgicos. Desde inicios del siglo XIII se vienen elaborando campanas de variadas dimensiones y materiales y con fórmulas exactas. Según su diámetro es posible identificar su nota musical o de tono. La frecuencia de su nota varía con el cuadrado de su espesor e inversamente con su diámetro. La principal materia prima que se utiliza para su elaboración es el bronce, aleación de cobre y estaño, aunque también se han hecho de barro, hierro, oro y plata, pero jamás tan sonoras como las campanas matraqueñas Juana y María. Durante el Concilio de Trento fue reglamentado su uso para solemnizar la actividad litúrgica. Para las iglesias importantes se debía tener 3 campanas en sus torres y para las parroquias con 2 era suficiente. ¿Qué significa cada toque de campana de las iglesias? Bodas repiten de forma vigorosa y continuada un sonido para reflejar la alegría que supone el feliz acontecimiento. El momento en que se hace este toque es justo al final de la ceremonia, cuando los novios se han convertido en matrimonio. Funerales. Se producen al comienzo del funeral, conocido como toque de difuntos. Antiguamente se golpeaba un número diferente de ocasiones. Si es hombre, 2 toques. Si es mujer, 1 toque. Actualmente se dobla por igual. Además, hay que tener en cuenta que el timbre es mucho más lento de lo normal y se dobla pausadamente y de una manera intercalada. El Ángelus, con origen en el siglo XIII para recordar la Anunciación de María. Su toque se produce al mediodía y se caracteriza por marcar 3 campanadas. Toque de tormenta, para anunciar la llegada de un temporal y comunicar a los hombres que se encuentran trabajando en el campo. Toque de fuego, también conocido como arrebato. Este toque de campana es muy alocado y se mueve de una forma vertiginosa. Su función es la de anunciar una emergencia y solicitar la ayuda de los vecinos que buscan cómo resolver la situación. Convocatoria para ir a misa, también denominada señales. Se toca en 3 ocasiones. La primera de ellas se produce media hora antes de que comience la misa, la segunda a los 15 minutos previos y la última apenas 1 minuto antes de su inicio. Se dan 15 o 20 campanadas de forma consecutiva. En las jornadas de los domingos, el fenómeno conocido como repique era añadido a este tipo de toque de campana. Algunos refranes que hacen referencia al tañer de las campanas son los siguientes. Cuando decimos lanzar las campanas al vuelo, significa que celebramos con júbilo un acontecimiento. Cuando no estamos seguros de lograr algo que nos proponemos, decimos que no hay que lanzar las campanas al vuelo. Si decimos no haber oído campanas, estamos manifestando que nos falta más conocimiento de algo en concreto. Si manifestamos oír campanas y no saber dónde, puede ser que esté despistado y errado en sus opiniones. Decía el poema de Gregorio Cantalapiedra: campanas de mi lugar, tú me quieres bien de veras, cantaste cuando nací, llorarás cuando me muera. El espíritu festivo de la población de Pácora está sintetizado en las inmortales campanas Juana y María, ubicadas en las torres del templo San José, edificación con clara influencia renacentista, republicana, de estilo romántico, toque barroco y colonial. La característica formal de la Casa de Dios es la simetría bilateral de la fachada, evidente también en su espacio interior,
con hermosas imágenes quiteñas, españolas y francesas. Los detalles ornamentales como pilastras, columnas, arcos de medio punto, arco rebajado, ojos de buey y cornisas, frisos y arquitraves, y las dos pequeñas torres que hacen de remates laterales donde están ubicadas las famosas campanas que entonan el Ángelus al compás del viento que arranca desde lo alto de la torre, aquella canción inolvidable que prorrumpe en el corazón humano como recordando el cantar innato de la fuente cristalina cuando choca con las rocas de la vertiente. Nuestras campanas, según Gonzalo y Alonso Gutiérrez, las elaboraron en París en el año de 1893 por Troy Company New York. Se utilizaron 5 libras de oro puro extraídas de la quebrada de Pácora, otra parte de plata y el resto de bronce puro. Viajaron en barco desde algún puerto de Francia y luego en barco por el río Magdalena hasta el puerto de Honda. Desde allí fueron cargadas en Turega por los arrieros en una recua de propiedad del manizaleño Tiberio Estrada, quien tomó el camino de arriería de Herveo que nos comunicaba con nuestra capital, hasta llegar al camino antiguo del Alto del Herrero. Esa acostumbrada travesía duró casi 5 meses, pues esos caminos reales tenían un buen sistema de rutas, alternados con valles, ríos y cordilleras que obligaban a buscar los puntos más accesibles para salvar las alturas y así poder comunicarse con los diferentes caseríos y municipios. Recordemos que esos caminos fueron trazados por los indígenas en los Andes colombianos, donde debían sortear abismos. En las planicies superar las extensas ciénagas para vadearlos, y en lo profundo de las montañas construir puentes sobre los ríos y quebradas para poder pasarlos, puesto que era imposible cruzarlas a lomo de mula. Esos mismos caminos sirvieron para la movilización de tropas en las guerras de independencia, antes de convertirse en ciertos trayectos de las primeras carreteras y hasta de las carrileras por donde pasaron los añorados ferrocarriles. ¿Se imaginan la alegría de los pobladores de aquel entonces cuando salieron al encuentro de sus inmensas campanas en el Alto de las Coles? Fue toda una algarabía ese recorrido, al son de su tañer inconfundible y su destacada sonoridad de la campana grande en nota do y de la pequeña en mi, las cuales hacían sonar en forma permanente, y su timbre se escuchaba en las laderas de los cerros San Antonio y el Capiro, donde está hoy nuestro monumento Cristo Rey. Ya ubicadas en sus respectivas torres, fueron sonadas por el padre Silverio Adriano Gómez durante la primera Semana Santa. Su sonido, inconfundible, desde siempre ha causado admiración por pobladores y visitantes, y por ello se convirtieron en un símbolo de identidad de nuestro pueblo pacoreño y forman parte del paisaje cultural cafetero. Don Julián Marín asumió la responsabilidad de sonar la matraca y también aprendió a tañer las campanas según el motivo de la celebración, pues para los Jueves Santo era más cadencioso y sonoro, para el viernes más fúnebre y para el domingo de resurrección mucho más alegres. En verdad, su sonido es muy agradable, en comparación con la de otras iglesias, nada que envidiar. Por ello será que han intentado llevárselas para la Catedral de Manizales y hasta para Roma, pero nosotros, los matraqueños, las conservaremos hasta el llamado del juicio final, último lugar donde permanecerán hasta el fin de los tiempos. Finalmente, lo mínimo que podemos hacer por nuestra tierra es difundir por todos los medios posibles la riqueza ambiental, arquitectónica y cultural de nuestro entorno, mantener esa actitud acogedora con nuestros visitantes, atender con calidad y oportunidad a nuestros turistas, conocer nuestros símbolos más representativos y difundirlos, procurar el embellecimiento de nuestras casas, fachadas y de todo el equipamiento urbano. Igualmente, que nuestras vías permanezcan abiertas y que los sectores rurales y corregimientos sigan siendo lugares de destino por la belleza de sus paisajes y especialmente por el cálido y acogedor ambiente que procuran sus habitantes. Alberto Villegas, Pácora, octubre de 2022.